Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Hugh Sánchez para hablarnos del libro El capitalismo agrario en el Valle del Cauca. Profesor, ¿qué podemos encontrar en este libro? Este es un libro que tiene un origen muy claro y específico, y lo que quiere mostrar es cómo en la región de lo que hoy conocemos como el Valle Geográfico del río Cauca se desarrolló un tipo de capitalismo que llamamos capitalismo agrícola, es decir, grandes unidades de extensión donde la inversión de capital es muy fuerte, igual de tecnología también. ¿Cuáles son los intereses de investigación de este trabajo? La historiografía latinoamericana ha avanzado sobre ese tema en los últimos 10 años. Es decir, hay trabajos muy buenos, excelentes, discusiones alrededor del tema en Argentina, en Chile, en México, incluso Ecuador, Venezuela. Colombia se ha quedado rezagada en esa temática. Es decir, no hay, después de los intentos de trabajo de Jesús Antonio Bejarano hace más de 20 años, un intento por reflexionar sobre ese tema, cómo hay un desarrollo capitalista, pero en el agro. ¿Sí? No son campesinos pobres, sino grandes empresarios agrícolas, y cómo logran construir, si se quiere, unas grandes empresas agrícolas. Profesor, háblenos del papel que el Estado central ha tenido en el desarrollo económico y agrícola del Valle del Cauca. La historiografía colombiana habla de la existencia de un intervencionismo agrícola a partir de 1930 y pico. Esto en parte para hacerlo coincidir con la llegada de los liberales al poder. Pero realmente ese intervencionismo, si se quiere, se inaugura antes, uno diría que 20 años antes, con la República Conservadora. Son los conservadores los primeros en intervenir desde el Estado central para que se dé un desarrollo agrícola, si se quiere, acelerado o empresarial, ¿no? Un gran desarrollo. Esa participación del Estado central por lo menos queda clara en el caso del Valle del Cauca. El Valle del Cauca logra avanzar gracias a esa intervención. Distritos de riego, préstamos, construcción del ferrocarril del Pacífico, vías, la granja experimental de Palmira, que fue construida con dineros del Estado. Ahí también, digamos que nos introducimos en una discusión que en Colombia ha sido, si se quiere, confundida. Gracias a los filósofos han enredado un poquito la cosa en la cuestión de que hablan de que Colombia es un país que tiene modernización pero no ha llegado a la modernidad, cual es falso. Colombia es un país moderno, o hay cosas que no es moderno, pero esa modernidad ha llegado, gústenos o no, de la forma que haya llegado. Tendríamos una modernidad particular, sería el caso. En este sentido, esa modernidad particular, pues en el caso del sistema agrícola del Valle del Cauca es precisa. Estos grandes empresarios creen en la tecnología, innovan, adoptan tecnologías extranjeras muy rápido, acceden al crédito. Podría decir uno que son modernos, muy modernos. Es decir, se insertan al sistema capitalista de una manera ágil, rápida. Por eso la palabra modernización habla mucho de lo que pasó en el Valle del Cauca. Uno podría decir que el Valle del Cauca se modernizó en menos de 40 años, lo que sería su área agroindustrial, ¿no? Y en general, ¿no? Cali es una ciudad moderna ya en 1950, 60. ¿Qué importancia tuvo este proceso de modernización en el desarrollo agrario? Es clave en varios sentidos. En un primer sentido es que el Valle del Cauca crece económicamente entre 1910 y 1950. Hay un crecimiento económico que se palpa en todas las cifras. Podemos pensar en impuestos, podemos pensar en vías, podemos pensar en hospitales, podemos pensar en escuelas. El valle crece, y crece por ese desarrollo rural. Por el otro lado, ese mismo desarrollo va a generar dos procesos diferentes, pero también que se entrelazan con lo anterior, y es que el ingenio, que es el que se moderniza en sí, va a necesitar mucha mano de obra,
y esa mano de obra no la consiguen en el Valle del Cauca, sino que tienen que traerla de otras regiones. Eso hace de que el Valle del Cauca y por supuesto Cali se convierta en receptora de mano de obra que en general procede de, para esta etapa, Tolima, Cauca y Nariño. La segunda parte es el tema de la tierra, y es que a partir de ese desarrollo agroindustrial es que va a aparecer lo que podría llamar uno la conformación de grandes unidades productivas, para ponerte un ejemplo muy simple y sencillo. El ingenio insigne de este proceso, que es el Manuelita, tenía en 1900 2.000 hectáreas. A 1950 ya llevaba 5.000 hectáreas. Creo que hoy en la actualidad tiene 9.000. Entonces va a significar un uso de la tierra, si se quiere, diferente, ¿no?, al que había antes. Bueno, este libro se centra en un periodo entre 1900 y 1950. ¿Por qué escogen este lapso de tiempo? El lapso de tiempo es clave porque la historiografía colombiana sigue apuntando que el crecimiento económico de nuestro país solo se da después de 1950. Si se quiere, con las políticas intervencionistas de Ospina, el famoso plan de Laucho-Curry, el surgimiento de la CEPAL en general. Lo que quiero mostrar en este libro es que la región creció sin la CEPAL, es decir, creció con un modelo que podríamos llamar hoy liberal, eran instituciones liberales. Y esas instituciones liberales sirvieron para que el Valle del Cauca creciera. No necesitó de esas grandes instituciones que hoy se habla mucho para que logren el crecimiento económico. Uno diría que una alianza bien práctica y estrecha entre el gobierno central, la élite política y económica del Valle del Cauca generó ese proceso. Es decir, lo hicieron colombianos, vallecaucanos. No necesitamos o no necesitaron, si se quiere, un organismo extraeconómico para que los dirigiera, ¿no? Bueno, profesor, cuéntenos un poco acerca del proceso investigativo. Se nutrió, si se quiere, de unos trabajos ya existentes sobre la historiografía de ese periodo en la región. Uno nota que la historiografía económica del Valle del Cauca, si se quiere, tuvo una época de oro como hasta el año 1995. De ahí hay un estancamiento de, yo diría, casi 15 años. Hay buenos trabajos antes de 1995. Y notaba era la ausencia de un balance sobre esos trabajos y una síntesis general, que es lo que en sí apuntaría el libro, para emprender una nueva agenda de lo que sería el desarrollo económico del Valle del Cauca en ese periodo. Mirarlo ya desde la moderna historiografía, me refiero a la historiografía del 2010, que fue cuando se hizo el libro, no la del 90, que es una historiografía, si se quiere, anquilosada. Una aproximación práctica a las redes neuronales artificiales. Autores: Eduardo Francisco Caicedo Bravo, Jesús Alfonso López Sotelo. El propósito general de este libro es ser una guía para que el lector interesado en trabajar con redes neuronales artificiales esté en capacidad de solucionar problemas propios de su disciplina usando esta técnica de la inteligencia computacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caudal ambiental. Autores: Jaime Ricardo Cantera, Yesid Carvajal y Lina Castro. Los ríos, lagos y mares han sido el motor del desarrollo para muchas naciones y han tenido múltiples usos como en la agricultura, la industria, generación de energía, transporte, recreación y, lógicamente, para el consumo humano directo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué otras fuentes se nutre esta investigación? Ese fue otro punto importante de la investigación, y es que el Valle del Cauca tiene mucha fuente de archivo para emprender este tipo de trabajos. Muchas revistas, muchos periódicos, los archivos por lo menos de la Asamblea Departamental del Valle están intactos desde 1910, mucho informe de gobernadores que están en la gobernación del Valle del Cauca. La Revista Nacional de Agricultura le dedicó, desde que inició el proyecto de construcción de los ingenios, muchos números monográficos al Valle del Cauca, muchas revistas sueltas, muchos informes de secretarios de la Agricultura. El tema de la tierra es bastante complicado en la época y en general en Colombia. La historiografía colombiana, y no solo la historiografía, sociólogos, economistas, la iglesia, la derecha, la izquierda, todos dicen que el conflicto en Colombia es culpa en parte de lo que llamaría una expropiación de la tierra. Yo creo que esa mirada debe matizarse bastante, debe matizarse desde dos perspectivas. Por un lado, se asimila a las grandes unidades productivas como latifundios. El ejemplo clásico de un latifundio nos dice que es un terreno que no tiene un uso. Sucede que no, que en el Valle del Cauca lo que uno encuentra es un uso intensivo de la tierra. Entonces la palabra de latifundio debería desaparecer por lo menos de ese léxico, por un lado. Lo segundo que vendría de allí es cómo se conformaron esas unidades, en el caso manuelita. La historiografía clásica casi que dice que las unidades se conforman a partir del despojo de campesinos, o sea, a alguien se le quita. Lo que se trata de mostrar en el libro es que no es así, es decir, sí hay alguien que pierde la tierra, pero por lo menos lo que alcanzamos a ver allí es que no es por medio de la violencia, sino es por medio de los factores de mercado. Me explico. El ingenio manuelita compraba tierras a campesinos y los campesinos la vendían. Posiblemente en ese ejercicio pudiera existir coerción sobre los campesinos, etc. Nosotros no ahondamos hasta allá,
hasta esa profundidad, pero por lo menos lo que sí encontramos es que dicha expansión se hace en su mayoría por la compra, no por la violencia. Es decir, a los campesinos les compran sus tierras. En el tema del trabajo es el otro elemento clave allí, y de hecho eso ya lo había mostrado hace unos 20 años el profesor Eduardo Mejía en un trabajo sobre el cambio de relaciones de trabajo campesinas a relaciones asalariadas. Y lo que va a encontrar uno es que por lo menos el ingenio desde su fundación va a tener claro que la herramienta mediante el cual establece las relaciones laborales va a ser la asalariada. Es decir, un contrato de trabajo mediante una persona se recibe un precio o pago sobre su trabajo. Esto es bastante moderno, porque estamos hablando de 1910, cuando todavía hoy en Colombia hay zonas donde estas relaciones no son claras. En el caso de lo que encontramos nosotros es que los ingenios siempre buscaron la manera de establecer contratos de trabajo, si se quiere, legales. Paradójicamente, y ahí viene otro de los elementos, lo que termina uno encontrando es que ante la escasez de mano de obra, porque no había mano de obra en el Valle del Cauca, esa mano de obra que se trae de otras regiones se le tiene que pagar caro, porque tú no le vas a hacer que un campesino se venga de Nariño a que lo explote, en el mejor sentido de la palabra. Tienes que darle un incentivo, y ese incentivo los ingenios lo dan vía salario y vía lo que serían unas relaciones paternalistas, ¿no? Les construyen casas para los obreros, escuelas dentro de la misma hacienda. La caña de azúcar y el café fueron productos que dominaron el panorama económico de la época. ¿Qué factores contribuyeron para que estas industrias fueran líderes? Uno llamaría eso hoy, y eso no está en el libro, lo que llaman unos factores de mercado hicieron que el crecimiento de la caña fuera acelerado. Tecnología, crédito, protección, etcétera. Esto muestra cómo en menos de 20 años, de 1920 a 1940, digamos que el ingenio ya tiene una hoja de ruta clara sobre lo que podría ser su actuar. Esto es clave porque lo que la historiografía colombiana nos ha preguntado es hacia dónde va ese azúcar. ¿Sí? ¿Quién consume ese azúcar? Y la respuesta es muy simple, el azúcar la consumen colombianos. Entonces los ingenios fueron capaces, si se quiere, de sostenerse dentro del mercado interno. No les interesaba exportar, sino el consumo interno. Esto va a crear una especie de poleas bien complicadas, porque el crecimiento de la producción cafetera, que sí es para el mercado externo, hace que lleguen divisas al país, que el campesino tenga nivel adquisitivo. Y si tú miras bien, lo que consume hoy un colombiano, incluso el más pobre, es azúcar con agua. Llámalo tú un tinto, llámalo tú café con leche, o llámalo tú una gaseosa que tiene azúcar. Entonces, la producción de azúcar, la producción de café entran de lo que podría llamar uno una dinámica bastante fuerte, se alimentan los dos mercados y hacen que ese crecimiento, por lo menos en el Valle del Cauca, sea abismal. En 1950 el Valle del Cauca tiene los ingresos gracias al sistema agrícola más alto del país. ¿Qué resultados arroja esta investigación y qué importancia tiene? En general, que los historiadores, los investigadores, incluso la gente común y corriente del Valle del Cauca empiece a mirar su historia de otra manera. Y cuando hablo de otra manera, hasta cierto punto diría dejar de ver esa historia pesimista del Valle del Cauca. Yo diría que el Valle del Cauca tiene una historia, por lo menos hasta donde trabajamos, entre comillas, optimista de ese crecimiento económico. Nosotros podíamos decir, no, es que la ecología, sí, pero hace 100 años nadie estaba pensando en la ecología. Y no solamente optimismo en ese sentido, sino que
es la construcción de la historia de esta región. Sin azúcar no hay Cali, sin azúcar no hay Valle del Cauca. Y por el otro lado es que mostrar cómo Colombia no fue ajena a lo que podrían ser los avances tecnológicos, las innovaciones. La historiografía colombiana siempre dice que el colombiano es muy malo para innovar, que somos malos para producir, lo cual es falso. El ingenio muestra que no es así. Estos señores innovaban, y innovaban muy rápido. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias. Compiladora Beatriz Castro. El libro recoge la mayoría de las ponencias presentadas en el 10º Coloquio Nacional de Sociología, La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Luis Sánchez es historiador de la Universidad Industrial de Santander, con doctorado en Historia de la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla, España, y docente de planta de la Universidad del Valle.
Mi padre leía mucho y yo nací en un pueblo del Cesar, en esa época bastante aislado de lo que podría ser la civilización. Él viajaba mucho, era comerciante, iba a Barranquilla, a Bucaramanga, y cada vez que viajaba volvía con cargamentos de libros y muchos cómics, desde Walt Disney hasta Editora 5, Tamacún, Arandú, todo eso. Yo tenía una caja inmensa donde leía mucho. Recientemente leía algo de los consejos que daba un intelectual mexicano sobre la lectura, y decía que el inicio del hábito de la lectura está allí en los cómics, que uno debe leer y acostumbrar a los niños a leer cómics. Eso fue en el año 2002-2003. Estando ya en Valledupar, logré acceder a un doctorado en Sevilla, la Universidad Pablo Olavide. Es un doctorado que dirige un español bastante conocido por su erudición sobre el conocimiento americano, sobre todo siglo XVIII y XIX, y me vinculé a ese doctorado. Yo trabajé en el siglo XVIII, el tema de los derechos de propiedad y la economía en el Caribe colombiano durante esa centuria. La Universidad del Valle es una de las universidades más sólidas que tiene Colombia en calidad y sobre todo en investigación. Tiene un reconocimiento muy grande y además su tradición historiográfica es más grande que la de otras universidades. Eso ha variado mucho. Yo repetía mucho una frase de Colmenares que me gustaba mucho, ya hoy no me gusta. Colmenares le preguntaban que para qué servía la historia y él decía que posiblemente para nada, que era como tocar piano pues no sirve para nada, pero alegra el espíritu. Yo creo que esa definición ya ha, si se quiere, caducado un poco, y hoy está claro de que la historia tiene o brinda a la sociedad un carácter utilitario más pragmático. Nosotros no podemos entender nuestro presente si no entendemos el pasado. El papel del historiador por el pasado no es porque sea un anticuario, sino que entendiendo el pasado puede explicar el presente, por qué este presente es así y no es de otra manera, o por qué se construyó así.